Créanlo que doy gracias a Dios verle a cada uno de ustedes en este lugar. Amén. Es que, bueno, demos gracias al Señor porque Él permite que podamos reunirnos para poder aprender de su palabra. Déjeme decirle, pues, de que la palabra de Dios dice ella misma que nunca regresa vacía. Siempre hace lo que Dios la envía a hacer a nuestros corazones. Yo sé, y lo digo con mucho respeto, comenzando por mí, ahorita el sueño es nuestro peor enemigo, yo lo entiendo. Y yo sé que luchamos contra el sueño. Y yo sé que el sueño no nos va a derrotar. ¿Verdad? Nada, dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Amén. Es que ni el sueño, ¿verdad?, no nos va a apartar del amor de Cristo. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Búsquelo casi en las últimas epístolas del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículo del 12 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 15. Hemos llamado en esta mañana, pues con ayuda de Dios, el tema de la predicación, la gracia perfecta de Dios. La gracia perfecta de Dios. Vamos a ver cómo la gracia llegó hasta nosotros. Cómo la gracia vino a nuestra vida. Y cómo la gracia es la que nos envuelve, nos cobija, nos abriga a cada uno de nosotros. No es, ¿verdad?, una casualidad, ¿verdad? No es así al azar. Es un plan perfecto de Dios. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 15, dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Leamos todo el 15 en esta mañana. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, diga, yo soy el primero. Digo otra vez, yo soy el primero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos das la vida. Gracias, bendito Dios, por nos das el aire, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos das esta iglesia, este lugar donde poder congregarnos. Te pedimos que bendigas tu palabra, que la traigas a nuestro corazón, que la pongas en mi boca, Señor, según tu perfecta y divina voluntad, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, mis amados. Deseamos que esta mañana vamos a hablar bajo el tema la gracia perfecta de Dios. Y hermano, como iglesia, nosotros tenemos que entender que Dios ha venido manejando un plan. Los planes de Dios son perfectos. Todo lo que Dios hace está bien. Dios no hace nada malo ni nada negativo. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y todo lo que Dios hace no es que hace 2000 o 3000 años comenzó, no, es algo que viene desde la eternidad. Si usted trazara un punto, ¿verdad?, de aquí, ¿verdad?, y desde la eternidad hasta la eternidad, todo lo que nosotros estamos viviendo aquí, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en este lugar, ya había sido planificado desde antes de la fundación del mundo. Ya, en la eternidad. No es, ¿verdad?, algo que fue inventado, ¿verdad?, o fue comenzado, no, viene desde tiempo. Y Dios venía tratando con el hombre, con la raza humana, a través de unas eras, o unos tiempos que se llaman dispensaciones. Una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre acerca de un asunto, acerca de algo. En la dispensación se trata, o se habla que en el hombre falla, ¿verdad?, y el hombre es disciplinado o castigado, pero viene algo que se llama misericordia de Dios.
encontramos la primera dispensación, que es la de la inocencia, que es cuando Dios crea al hombre en inocencia. Se llama la inocencia. No se sabe el tiempo en el cual el Dios creó al hombre hasta que el hombre cayó. No lo define la Biblia. Puedo decir que no hay tiempo. Cuando el hombre cae, comienza lo que es la dispensación de la conciencia. Y el hombre ya tiene una conciencia que le enseña el bien y el mal. Y el hombre ya es una criatura o es un ser caído. Y es un ser, ¿verdad?, que ya pecó, desobedeció a Dios, es expulsado del jardín del Edén, ¿verdad? Y ahora el hombre tiene que asumir las consecuencias de su desobediencia. Luego vamos a otra dispensación, que es la dispensación de la promesa. Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y de Abraham forma la nación que posteriormente se iba a llamar Israel. Luego, ¿verdad?, viene la otra dispensación, que es la dispensación de la ley. La ley, ¿verdad?, que fue dada a través de Moisés, nos enseña lo que es el carácter perfecto de Dios. Y ahora que hay una nación, ¿verdad?, que es la nación de Israel, en Israel, ¿verdad?, Dios deposita su ley. ¿Verdad? Dios, usted conoce, ¿verdad?, Dios lleva al pueblo, lo saca de Egipto, lo lleva, ¿verdad?, a un monte, y ahí Dios le da las tablas a Moisés, que son las tablas de la ley, el decálogo. No te harás dioses, no te harás imágenes, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad?, no codiciarás, no robarás, no matarás, etc. Y vienen un montón de mandamientos, un montón de reglas, de leyes, que, hablando ciertísimamente, el ser humano no puede cumplir. Y como el hombre no puede cumplir lo que la ley enseña, porque la ley, decíamos que es el carácter perfecto de Dios, Dios instituye sacerdotes, comenzando desde Aarón, constituye sacerdote Dios, comenzando desde Aarón, para que el sacerdote fuera el vínculo entre Dios y el hombre. Amén. Construyó un tabernáculo en el cual la gloria de Dios iba a descender a ese tabernáculo, a ese lugar que se llamaba el Shekinah, donde la gloria de Dios descendía, y ahí, ¿verdad?, el hombre, a través del sacerdote, el hombre, ¿verdad?, llevaba ofrendas por su pecado, ofrendas de animalitos. Según el pecado, así era el animalito, según la condición económica, así era el animal, tórtolos, palomas, ovejas, bueyes, vacas, de todo. Por el pecado, por la maldad, por la desobediencia del hombre, muchos animalitos fueron sacrificados. Por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado necesitaba, dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre cubría el pecado, hablándolo simbólicamente, cubría el pecado del hombre. Entonces el hombre, ¿verdad?, cometía un pecado, la nación cometía un pecado, venía el sacerdote, y cada año el sacerdote entraba, ¿verdad?, al lugar santísimo, donde tenía acceso una vez al año. El sacerdote de turno, entraba a aquel lugar con sangre a ofrecer al pueblo, a ofrecer a Dios, por el pecado del pueblo. Y el sacerdote, ¿verdad?, salía y con un hisopo rociaba al pueblo, lo rociaba, ¿verdad?, en señal de limpieza, de pureza. Pero el pecado siempre se permanecía en el ser humano. El pecado siempre estaba. No había una manera como el pecado apartarlo completamente del hombre. Simplemente era cubierto, pero no era quitado. Por esa razón tiene que haber sacrificio tras sacrificio tras sacrificio, hasta que llegó el tiempo perfecto de Dios. Véame ahí Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, y vamos al versículo 5 también ahí. Gálatas 4:4 y 5. Mire cómo dice la Escritura. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6.
Y dice aquí, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Amén. Entonces vemos de que en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Ahora, entramos ahí a lo que es la dispensación de la gracia, en la cual ahorita estamos viviendo. Ahorita estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Y no que bajo la gracia. Dice la Biblia que la ley vino a través de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Usted ya no es esclavo de la ley. Usted y yo ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Es lo que el apóstol San Pablo está hablando aquí en lo que hemos leído de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 que hemos leído. Dice el apóstol Pablo, doy gracias al que me fortaleció. Mi pregunta, ¿quién lo fortalece a usted? Cristo. Él lo fortalece. En sus momentos de debilidad, en sus momentos de inseguridad, en sus momentos de flaqueza, usted tiene que permitir que Cristo lo fortalezca. Amén. Por eso el apóstol Pablo decía, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, dice, poniéndome en el ministerio. El pastor este miércoles pasado habló, me gustó mucho, le voy a ser sincero, me gustó mucho el tema que él habló en Primera de Pedro 4:10, donde él habló acerca del ministerio, de los dones. Y Dios a nosotros nos ha confiado un ministerio, nos ha confiado un don. Un don es una capacidad que Dios nos da para servir. Ese es un don, un talento. Cada uno de nosotros tiene un don. Usted que tenga el don de la oración, amén. Ora por todo, ese es un don. El don de la intercesión, el don de servir dentro de la iglesia, son ministerios que hay dentro de la iglesia. Y aquí es donde el apóstol Pablo me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. En el 13 Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo. Ahí el apóstol Pablo está hablando acerca de su vida pasada, su vida antes del encuentro del camino a Damasco. Se recuerda cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿verdad? Buscando, persiguiendo a la iglesia para arrastrarlos, para hacerlos blasfemar contra el nombre del Señor, para hacerlos, ¿verdad?, maldecir, para encarcelarlos. Dice que arrastraba a hombres y a mujeres. Pero él dice el apóstol Pablo aquí, habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Ese era Pablo. Pero usted dice, qué tremendo Pablo. Hermano, yo le pregunto con mucho respeto, ¿quiénes éramos antes nosotros? Que ya no estábamos en la categoría de Pablo, pero no éramos buenas piezas. No éramos tan santos que se digan. Y aquí el apóstol Pablo desde aquí dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Eso es la gracia. Cuando nosotros somos recibidos en misericordia, amén. Cuando nosotros sabemos que no merecíamos ese pase, ese regalo que se llama salvación, ese regalo que se llama vida eterna, ese regalo que se llama, ¿verdad?, el derecho a ser adoptados y ser llamados hijos de Dios, como decía en el libro de Gálatas 4:6. Esa es la bendición que nosotros tenemos, que a pesar de lo que éramos, dice la Biblia, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, que dice, Cristo murió por nosotros. Amén. Y aquí el apóstol Pablo dice, habiendo sido perseguidor, injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia. Él fue recibido a misericordia, hermano. Cada uno de nosotros también hemos sido recibidos a misericordia.
por la misericordia. No tenemos nosotros, hermano, de qué jactarnos. Porque nosotros también éramos, en cierto punto, también perseguidores. Muchos de nosotros momentos que nos burlamos del Evangelio. Yo le soy sincero, cuando usted hay un muchacho, me acuerdo que, y eso le digo, no, me da vergüenza, pero sí lo hice. Me acuerdo que cuando los hermanos teníamos una iglesia así, techito de lámina, y cuando los hermanos oraban los días sábados, y ahí una yo era como Pablo, agarraba una piedra y al techo aventaba, bolombón, caía la piedra. Y yo lo hice, hermana. Yo lo hice. Y muchos de mis amigos lo hicieron también. Y digo, qué tremendo, como era uno de Diablo uno, pues. Y cuando yo oía que había una oración bastante fuerte, agarraba la piedra y la aventaba al techo de la iglesia. Y le digo, y ahora estar predicando, digo yo. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia, ese es el regalo que Dios nos hace, que después de haber sido lo que fuimos, Dios nos tiene en este lugar. Y usted y yo sabemos de que muchas veces, y entendemos y sabemos, que quizás no lo merecíamos, pero no es por lo que nosotros queremos, es por lo que Dios hace. Mire cómo es la Escritura. Dice, por ignorancia e incredulidad, dice, pero mire el versículo 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor. Esa es la gracia. Es la gracia, el regalo perfecto de Dios. La gracia, como dice aquella alabanza, más alta que los cielos, más profunda, más ancha. Una gracia que usted no se puede salir. Una gracia que no hay pecado, no hay cosa que nosotros podamos hacer que nos pueda apartar o sacar de esa gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es perfecta. Es perfecta, amén. No es un regalo así, ¿verdad? Común. Es Cristo mismo dándose por nosotros. Es Cristo mismo entregándose por cada uno de nosotros. Esa es la gracia. La gracia perfecta de Dios. Y aquí dice el apóstol Pablo, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Desde el momento en que usted, ¿verdad?, hizo esa oración, desde el momento en que usted, ¿verdad?, como dice allá el libro de los Romanos capítulo 10, que si con tu boca confesares y creyeres en tu corazón que Dios se levantó, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, ese es el paso que muchas personas, tan sencillo, pero muchas no quieren dar. No quieren dar. Y usted que te ve, tiene la oportunidad de evangelizar en la calle, usted presenta el plan de oración y usted le pregunta, mire, no quisiera hacer esta oración. No, fíjate que no. La gente cree que como que van a meter a un compromiso o a algo duro, difícil. Después dice, no. ¿Cuántas veces quizás algunos de ustedes los han de haber evangelizado? 1, 2, 3 veces. Ustedes digan, no, otro día, mañana. Porque así es el ser humano. Así somos nosotros. Estamos prácticamente, como dicen, atraídos, ¿verdad?, por el mundo, ¿verdad?, por las cosas del mundo antes de ser cristiano. Y no queríamos. Yo les he hecho una oportunidad que yo, antes de convertirme, me fui bailarín de allá del centro. Me iba a esos bailes del centro todos los domingos. Y para mí esa era mi diversión, ¿verdad?, irme al baile, ¿verdad? Y no iba a la iglesia porque los domingos tenía compromiso de baile. Y aunque Dios me hizo llamado, ¿verdad?, en su momento, Dios me llamó y me puso en mi corazón y no podía resistirme. Nadie, pero no voy a decir el día domingo porque baile. No, decidí ir un día lunes. Un día lunes fui a la iglesia. Un día lunes fui a la iglesia, ese día lunes acepté a Cristo en la iglesia, pero les confieso, el siguiente domingo fui al baile. Fíjate.
Pero ¿sabe qué? Ya no me sentí bien, fíjate. Los ventiladores me decían que me estorbaban. Mire, yo no es necio, uno usted. El siguiente domingo fui atrás del baile. Pero ya no aguanté estar ni una hora. Rapidito me vine. Desde entonces, bailo solo frente al espejo. Para que no quite la costumbre. No, mentira. No, pero imagínense cómo es uno, ¿verdad? Uno pone un montón de peros, uno pone un montón de situaciones a algo tan bendito, tan grande, tan maravilloso, como es la gracia bendita de Dios. Y usted quizá igual, ¿verdad? Y muchas veces uno cuando uno enfrenta a alguien al Señor Cristo, no, me voy a preparar. Usted no tiene que prepararse, hermano. Cuando el Señor llamó a los primeros discípulos, a Pedro, a Andrés, a los discípulos que llamó, yo digo, sígame. No le dijo a los discípulos, Señor, permite que nos vamos a preparar, ¿verdad? Le siguieron. Estaba sentado, ¿verdad? Mateo en el banco de los tributos, cobrando, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Lo que cobraban a los judíos, ¿verdad? Los impuestos. Era un publicano, Mateo, ¿verdad? Caía mal a medio mundo, pero el Señor le dijo, sígueme, y dejó la banca y la mesa y lo siguió. Y yo le pregunto a usted, y cuando el pastor hace la invitación al servicio, a servir aquí dentro de la iglesia, en el ministerio, ¿qué nos impide servir? ¿Qué nos impide servir? Entonces, tenemos de que la gracia, ¿verdad?, es algo perfecto de Dios, que nosotros, honradamente, honestamente hablando, no la merecíamos. Pero en su gracia, en su misericordia, en su amor, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que muriese por cada uno de nosotros. Lo que dice el versículo 15. Ya estamos por terminar el capítulo. El versículo 15 dice, palabra fiel y digna. ¿Qué significa palabra fiel y digna? Esta palabra es fiel. ¿Por qué? Porque no cambia. Permanece para siempre. Dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Dice que ni una jota ni una tilde se pasará sin que todo esto se cumpla. Por eso es que nosotros tenemos la palabra fiel de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Él es fiel. Y si Él es fiel, su palabra también es fiel. Y dice que es digna. ¿Digna de qué? De ser recibida por todos. ¿Digna de qué? De respeto. ¿Digna de qué? De que nosotros procuremos, tratemos, nos esforcemos de vivirla, de cumplirla. Dios no nos ha puesto a una carga, como dice la Escritura, que nosotros no podamos llevar. Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestras flaquezas. Dios sabe que usted y yo no somos perfectos y usted lo sabe también. Somos humanos y como humanos que somos atraídos por un montón de situaciones, concupiscencia, malos pensamientos, palabras. Un montón de situaciones difíciles. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién podrá, decía el apóstol Pablo, librarme de este cuerpo de muerte? Así el apóstol Pablo decía eso. Mire cuánto más nosotros, usted. Es bien difícil realmente. No podemos nosotros, ¿verdad?, escapar, ¿verdad?, de la concupiscencia o de las situaciones que el mundo presenta. Pero bueno, tenemos a alguien que nos fortalece, que es Cristo. Que es Cristo. En nuestras debilidades, ¿verdad?, en nuestras flaquezas. Por jóvenes o ya por adultos mayores, nosotros tenemos, ¿verdad?, un montón de situaciones que Dios conoce, pero esa es la gracia de Dios. Que la gracia es la que nos mantiene, es la que nos ayuda, es la que nos fortalece, a que nosotros podamos siempre, ¿verdad?, estar siempre en victoria. Y aquí les dice la Escritura, bueno, dice, palabra fiel y digna, dice, de ser recibida por quienes, por todos, creyentes o no creyentes, por todos. Especialmente por nosotros que somos la iglesia, y por todo. ¿De qué? Que Cristo Jesús vino al mundo.
que Cristo Jesús vino al mundo, lo que veíamos en Gálatas 4:4, que cuando se cumplió el tiempo, ¿verdad? Del cumplimiento, dice, Dios envió a su Hijo, dice, ¿verdad? Nacido de mujer bajo la ley. Entonces vemos que el tiempo de Dios se cumple, ¿verdad? En Cristo. Y ahora el apóstol Pablo dice en su palabra que estamos leyendo, dice que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar. Para salvar. Y bueno, esa salvación es tan grande, es tan maravillosa, tan divina, que nos alcanza a nosotros. Amén. Él dijo que tenía ovejas que estaban en otro redil, pero que era necesario también atraerlas, que éramos nosotros. Amén. El apóstol Pedro, cuando fue a ese lugar, a ese puerto, ¿verdad? Y estaba algo adormitado, como que era bastante dormilón, dice que vio, ¿verdad?, que baja un lienzo. Y en el lienzo dice que vio, dice, reptiles, cuadrúpedos, aves. Y Dios lo escribió: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro, como era un judío, ¿verdad?, como usted, bien bautista, era un judío bien radical, el Señor nunca le dijo: he comido cosas comunes. No llames común a lo que ya limpié. Esos reptiles, esos cuadrúpedos, ¿quiénes eran? Nosotros, los gentiles. Pero el Señor está presentando a Pedro en visión para que Pedro entendiera. Y baja otra vez el telón, se va, y baja otra vez el lienzo, y otra vez la misma voz: Pedro, levántate, mata y come. Señor, nunca he comido cosa común, ¿verdad? Soy bautista. Nunca he hecho eso. No llames común a lo que Dios ya limpió. Al ratito, la puerta. 3 soldados que eran enviados por el hermano Cornelio. Y llegan, ¿verdad?, y le dicen, ¿verdad?, el Espíritu le habla a Pedro y le dice: no temas ir con ellos, yo los mando. Y lo recibe, ¿verdad?, en la sala Pedro. ¿De qué pasó? ¿De qué vienen? Que el señor Cornelio tuvo una visión, ¿verdad?, vio, ¿verdad?, le dijo que iba a venir un tal Pedro y que iba a venir, ¿verdad?, a orar. Y Pedro se va con ellos, con aquellos soldados. Llegan a la casa de Cornelio. Cornelio ya tenía preparado, ¿verdad?, un montón de invitados, ¿verdad?, que tenían familiares, amigos cercanos, y se hace un culto de poder, como los cultos que damos aquí en los santos, un culto de poder, ¿verdad? Y de repente están cuando el Espíritu cae sobre Cornelio, ¿verdad?, y empieza a hablar en lengua. Dice Pedro: o sea que el don del Espíritu Santo no solo era para los judíos, era para los gentiles también. Amén. Era para los gentiles. El don del Espíritu Santo, la lengua, era para los gentiles también. Y empiezan a hablar, ¿verdad?, en lengua. Y que dice Pedro: si estos han recibido el Espíritu Santo, el Espíritu ha bajado sobre los gentiles. Ahí comienza lo que la Biblia llama el tiempo de los gentiles. Cuando desciende el Espíritu Santo sobre los gentiles, y viene ahora y comienza la iglesia gentil, que es la iglesia de nosotros. Está la iglesia judía y está la iglesia gentil, que somos nosotros. Amén. Entonces, esa es la gracia. Cayó sobre los gentiles, y dice el apóstol Pedro, dice: ¿qué impide que esta gente sea bautizada? Los vamos a bautizar, y los bautizan. Y hay una reunión de judíos, ¿verdad? En el capítulo 15 de Hechos se hace, ¿verdad?, una convocación, una reunión, ¿verdad?, se hace una asamblea, y dice: ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Porque ahora son de la iglesia. Porque pasaron 30 años que la iglesia era nada más judía. Después de 30 años entramos los gentiles a formar parte de la iglesia. 30 años. Y los gentiles, ¿verdad?, ahora somos parte de la iglesia.
Entonces vemos que es bien bonito ese plan de Dios, amén. Es bien interesante. Y comienza, ¿verdad? Ya en la era del apóstol Pablo, que es llamado a ser el apóstol de los gentiles. Y ya, ¿verdad? La predicación ya no era únicamente entre los judíos, sino que la predicación ya se extendió a los gentiles. Los corintios, los romanos, los de Tesalónica, ciudades griegas, ciudades romanas, comenzaron a ser llenadas del Evangelio, llenadas de la gracia de Dios. Y Jesús mismo, ¿verdad?, lo dijo ahí en Mateo 24, ¿verdad?, que sería predicado este Evangelio, y cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces, digo, vendría el fin. Amén. Entonces vendría el fin. Entonces, tenemos que la gracia de Cristo es lindísima. Y aquí ya para finalizar la escritura aquí, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahí se traduce, ahí estaba leída como que dice, yo soy el peor. Eso se traduce cuando yo soy el primero. Yo soy el peor. Porque por el hecho de que él había sido un perseguidor y un injuriador de la iglesia. Entonces, tanto así que él se consideraba como el primero, o sea, como el peor de los pecadores. Y había alcanzado esa gracia inmerecida. Y nosotros estamos aquí en esta mañana, ¿verdad? Y las veces que nosotros venimos a este lugar, no venimos porque seamos buenas personas. Y siempre que venimos tenemos que venir con necesidad, y siempre venimos, ¿verdad?, tenemos que venir con nuestro corazón, ¿verdad?, a pedir misericordia de Dios. Y usted viene aquí, ¿verdad?, Señor, perdóname. Nosotros los que vamos a predicar, no crea que pasamos por la misericordia de Dios. Predicamos aquí no porque seamos mejores que ustedes, ¿no? Si predicamos aquí y hablamos del Evangelio de aquí de Cristo, es por la misericordia de Dios, sencillamente. No es porque lo merezcamos, porque sea un... No. Todos somos pecadores, pero la gracia de Dios es grande, amén. Es inefable, como dice la alabanza. Es grandísima. No hay principio ni fin como poder explicar o como poder decir cómo es la gracia de Dios. En este sermón lo que hemos tratado de hacer es tratar de mostrar un poquito a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Y el poquito conocimiento que Dios nos ha dado, poder mostrar lo que es la gracia de Dios. Amén. Damos un aplauso a Dios en esta mañana. Gloria a Cristo. Oramos. Padre, te damos gracias por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por esa gracia tan grande que tú has tenido con nosotros, Señor.